Buenas noches. Después de haber escuchado a Juan, no me queda más que invitarlos a que se incorporen en nuestro programa. Les voy a presentar a los docentes a cargo de las clases en los distintos módulos. Bueno, ya conocen a Juan Aguilar. Juan Aguilar es ex fiscal del Servicio Impuesto Interno, profesor de matemática, contador auditor, magíster y postitulado en planificación tributaria. Es doctorando en la Universidad de Lleida en negocios internacionales, profesor de distintas universidades en programas de posgrado en el área tributaria. Tenemos también a Jaime García, ex abogado del Servicio de Impuesto Interno, que también ustedes lo vieron en la presentación. Don Luis Catrilev va a ser el profesor de FUT, que es su pasión. Don Luis, muchos de ustedes los conocen, también es contador auditor, magíster en planificación y gestión tributaria. Alex Díaz Alarcón, también docente que estuvo ayer en conferencia con ustedes. Alex es contador público auditor de la Universidad de Talca, magíster en planificación tributaria, profesor de varias universidades en todo tipo de capacitación y programas de posgrado. Katia Villalobos está a cargo de los efectos tributarios de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. Katia es contador auditor, magíster en planificación tributaria de la Universidad de Santiago, también es diplomado en NIF y los efectos tributarios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue ex fiscalizadora, perito de quiebra, síndico de quiebra, asesor tributario, muy conocido por varios de ustedes. Entre paréntesis, hablando de las normas internacionales de contabilidad, el boletín técnico número 82 está disponible para que se interioricen los que no están al tanto, en la cual nos invita a partir del 1 de enero del 2013 a todas las pymes a converger a IFRS. Bueno, Juan Carlos Contreras, también muchos de ustedes lo deben conocer en algún curso de capacitación o cursos que hayan hecho en alguna universidad. Es contador público auditor, magíster en planificación y gestión tributaria de la USACH, diplomado en IFRS y docente de muchos programas, al igual que Carlos Jara González, el cual ha hecho una brillante y estupenda carrera en área tributaria en Legal Publishing. Sergio González, contador auditor de la Universidad de Talca, magíster en planificación y gestión tributaria de la Universidad de Santiago. Samuel Vergara es doctor en Derecho y abogado. Marco Altamirano Catalán, ex abogado del Servicio de Impuesto Interno, ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, magíster en planificación tributaria, profesor de diversas universidades. Alejandro Muñoz Seguel, que también es abogado, postitulado en planificación tributaria y postitulado en derecho tributario. También se incorporó a nuestro equipo Rodrigo Garay Osorio, que también es abogado, especialista en las áreas de personal. Así que con este claustro de profesores permanentes confirmado, y bueno, también hay otros profesores como Octavio del Río que nos acaba de confirmar, y estamos invitando a una serie de docentes de primer nivel para que cumplamos con todas las expectativas que nos hemos planteado en el inicio de este programa, que ya se inició en la ciudad de Puerto Montt en el mes de mayo y espera iniciarse acá en Santiago ahora a fines de agosto. El programa tiene por objetivo y, sin lugar a duda, el enfoque práctico de planificar. Planificación tributaria es anticiparse a. Muchas veces, Jaime lo dijo ayer, se puede confundir o se puede rayar de repente en una línea poco objetiva o subjetiva, como quieras llamarlo, en la cual podemos tender a caer en lo elusivo, en lo evasivo. Dentro de las técnicas o planteamientos de la planificación tributaria es anticiparse a. Planificar siempre es anticiparse a un hecho. En este caso, como es planificación tributaria, es anticiparse al hecho grabado. ¿Cuál es el hecho grabado? Bueno, depende en qué tributo te encuentres. Pero si vamos a planificar IVA, tenderemos a que, ¿no es cierto?, sea un hecho no grabado con IVA. Si hablamos de
de impuesto a la renta, veremos si en cuál de las categorías estamos y tenderemos a ver que no sea un hecho grabado. Y si es un hecho grabado, que el hecho grabado en sí, ¿no es cierto?, que sea lo más rentable para la empresa. ¿Por qué hablo de rentable? Porque todo es al final economía. Tal como somos rentables y eficientes en los procesos productivos, es un ítem importante, ya que compartimos con el fisco hoy en día un 20% para las empresas y un 40% en la escala global complementario. Es súper importante ser también productivos y económicos, economizar en escala, planificando con los tributos. Voy a hablar un poquito sin pretender hacer una clase, sino voy a tocar un tema para tirarlo aquí a la mesa, en la cual los invito a que hagan las consultas y me detengan en los momentos que ustedes estimen convenientes. Todo esto nace en los principios de tributación que aparecen en la Constitución Política de la República de Chile, el principio de legalidad, de no afectación a los tributos. Todo esto está en el artículo 19, los invito a leer. Es súper importante tener claro de que el hecho grabado nace, ¿no es cierto?, y afecta a ciertas personas. Hay hechos grabados que afectan solamente a los comerciantes y hay hechos grabados que afectan a todos. Por lo tanto, para nuestros efectos, para nuestras planificaciones, tenemos que tener sumamente claro quiénes son los comerciantes. Y esto está definido, ¿no es cierto?, en el Código de Comercio, en el artículo 7, en donde dice que son comerciantes todos aquellos que, teniendo la capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Es de gran importancia tener claro quiénes son los comerciantes, porque entre comerciantes grabo generalmente los actos de IVA y los actos de renta y la prueba que me da la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad es una obligación, ¿no es cierto?, que los comerciantes la lleven. ¿Quién está obligado a llevar contabilidad? El comerciante. ¿Qué comerciante? El que obviamente ha iniciado actividad ante el Servicio de Impuesto Interno, poniendo su intención, ¿no es cierto?, avisando de que él ha decidido poner inicio de actividad al giro de comerciante. ¿En qué? En lo que él estime conveniente. Hay muy pocas actividades restringidas para ejercer en Chile y esas también están dadas por la Constitución Política, que Jaime en su momento se la hará saber en las clases. De esta manera el comerciante va a estar autorizado por ley a llevar una contabilidad completa o una contabilidad simplificada. Pero la contabilidad en sí no está regulada por las leyes, la contabilidad está regulada por un organismo que en este caso es el Colegio de Contadores. En los 78 primeros boletines técnicos están todas las normas contables que deben respetarse para emitir los estados financieros. Desde el boletín 79 al 82 están las nuevas normas respecto a las IFRS, que comienzan, como les comenté delante, el 1 de enero del año 2013. Por lo tanto, la contabilidad va por un camino y el área tributaria va por otro camino. Así el servicio lo ha hecho saber en reiteradas oportunidades. En el año 2001, voy a buscar el oficio que es el oficio 987 del año 2001, el servicio se pronuncia y dice claramente de que la contabilidad se lleva, ¿no es cierto?, por los boletines técnicos dados por el Colegio de Contadores y desde esa contabilidad se hacen los ajustes necesarios para cumplir con los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. Por lo tanto, nosotros hacemos una contabilidad para ese año 2001 de este oficio, el 987, respecto a los principios contables y de acuerdo al 29 al 33, ¿no es cierto?, que están los ajustes a la renta líquida imponible, determinamos el resultado tributario y sobre esa base pagamos los impuestos. Por lo tanto, claramente el servicio en el 2001 dijo, oye, la contabilidad es financiera, principios contables, la tributación es tributaria, 29 al 33 del Decreto Ley 824. Y en el año 2006, en su oficio 293, el servicio consulta a la superintendencia y la superintendencia responden entre ellos y al final dicen de que toda esta normativa, entre comillas nueva para ese tiempo, que eran las IFRS, sigue el mismo principio. La contabilidad por un lado bajo norma IFRS, en este caso revaluaciones, valores justos, y por otro lado
costo histórico corregido de acuerdo, ¿no es cierto?, a las normas tributarias. Nuevamente, IFRS financiero por un lado y las normas legales respecto a lo que es el pago del tributo llamado renta por su otro camino. Ante dos comerciantes en conflicto, la contabilidad constituye un hecho de prueba. Si yo tengo un conflicto con el comerciante B, yo soy el comerciante A, mi contabilidad es la prueba de que ese hecho es o no es verídico. La contabilidad constituye un hecho de prueba. Por lo tanto, la importancia de la contabilidad y la importancia de nuestra profesión, estimados colegas, es que por un lado, el Código de Comercio dice que nuestro trabajo es un medio de prueba ante un conflicto entre comerciantes. Y por otro lado, es la base para determinar los impuestos a pagar a fin de año, que son los impuestos a la empresa, primera categoría, y sobre eso mismo los retiros de los socios que hacen sobre esos impuestos y lo usan como crédito, que es el impuesto global complementario. Bien, la importancia de nuestro trabajo. La regla general es que los contribuyentes lleven contabilidad completa. La excepción es que lleven contabilidad simplificada. Por lo tanto, todos llevan contabilidad completa y esto está dado y determinado en el Código Tributario en el artículo 16, 17, que lo invito a leer en el oficio 1464 del año 76, etc. Bajo este principio de los comerciantes, tengo muchas maneras de ejercer un acto de comercio. Como empresario individual, hoy en día como empresario individual de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad de personas limitada, comandita por acciones, comandita simple, sociedad anónima, cerrada, y si soy sobre 500 accionistas, sociedad anónima abierta. Toda esta manera de ejercer los actos de comercio y de constituirse como tal, como empresa o como empresario individual, es el inicio de una planificación tributaria. Generalmente la decisión de cómo me constituyo está dada por cuánto me sale el abogado, cuánto pago en el diario oficial, cuánto pago el notario. Pero en el momento que vamos creciendo nos damos cuenta de que quizás no era la pregunta que había que hacerse. La pregunta que hay que hacerse es cuánto estimo vender, cuánto estimo crecer, cuánto estimo ganar. ¿Cómo voy a crecer? Voy a invertir en bienes raíces, en maquinarias, voy a gastar, voy a tener pérdida los primeros años. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a tener una gran inversión en bienes de capital o una poca inversión de bienes de capital? ¿Quiero yo llevar la administración del negocio? Se la puedo dar a un tercero. Todas estas preguntas son bases para que yo determine cuál de las figuras societarias quiero o pretendo o puedo o me es más conveniente para ejercer mi negocio. Por ejemplo, si pretendo hacer crecer mi negocio en forma solitaria, con mis esfuerzos, con el dinero propio y no tengo la intención de tener un socio, lo más razonable es que se le aconseje una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, para que limite la responsabilidad del capital empresarial al capital personal. Si la persona crea su actividad como empresario individual, entendiéndose empresario individual la misma persona natural, que el RUT lo transforma que la cédula de identidad la transforma en RUT. Por lo tanto, la misma cédula de identidad de persona la pasa a RUT, es rol único tributario, por lo tanto es contribuyente. Este empresario individual no separa la responsabilidad de ese negocio que acaba de iniciar respecto a los bienes que tiene con su familia, los bienes personales. Ante cualquier mala eventualidad responde con todo. Por lo tanto, lo más recomendable es una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, en el artículo 14 podemos ver el 14 bis, 14 ter, 14 quater. ¿A cuál me acojo? O quizás puede ser una contabilidad simplificada, muy poco probable, pero puede ser, o también una renta presunta. ¿Cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi giro? Son muchas preguntas que puedo hacer.
Ahora, soy empresario y tengo facilidad de relacionarme con otras personas. Confío en otras personas y tengo muchos amigos que podemos hacer cosas. Lo más probable es que en ese caso pueda ser una sociedad de personas, sociedad de responsabilidad limitada. Y si tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, puede ser de que este señor tenga muchas o pocas, o como le vaya en el camino, varias empresas. Pero es un potencial señor que va a crecer. Entonces, es recomendable decir que el señor sea socio de sociedades de personas. De esa manera, el señor podría utilizar el mecanismo de reinversión dado en el artículo 14, en donde el señor saca de la empresa sociedad de persona 1 a la empresa 2 los retiros de bienes, especies, dinero, lo que sea. Los saca y lo lleva a la empresa 2. ¿Qué gana con esto? Postergar el impuesto global complementario. Lo único que hace es traspasar FUT. Si traspasa FUT, el global complementario se posterga hasta que el señor retire para el uso personal en la empresa que recibió el retiro reinvertido. Ahora, mucha gente vio la panacea en los retiros reinvertidos y empezó a pasar bienes raíces, mercaderías, muebles, inmuebles, de todo, porque la verdad que puedo sacar todo lo que yo estime conveniente. Pero el retiro reinvertido es una enajenación. Si hay enajenación, hay tasación. Artículo 64, Código Tributario. Entonces, si yo hago enajenación, puede tasarse. Por lo tanto, si yo retiro aquel bien raíz que está contablemente depreciado y está a un valor, por dar un ejemplo, de 20 millones de pesos, y su valor de tasación y su valor comercial es notoriamente superior, lo más probable es que podrían tasarme y si me tasan, bueno, procederán a girar los impuestos correspondientes. Y así nos podemos hacer muchas preguntas que se las dejo planteadas, en la cual yo me puedo planificar. Más adelante podemos ver, me transformo. Ese empresario individual puede convertirse a una sociedad de cualquier tipo, aportando esos bienes. Si ese empresario individual se convierte a IRL, se convierte aportando a una sociedad de cualquier otra naturaleza, ese señor podría, ¿no es cierto?, acogerse a término de giro simplificado, de acuerdo al artículo 69 del Código Tributario. ¿Qué significa esto? Que hace un balance de término de giro y los 60 días correspondientes termina el giro, pero en forma simplificada. No van a revisar mayormente ese balance. ¿Por qué? Porque la sociedad a la cual aportó su negocio se hace solidariamente responsable de los impuestos de este señor. Posteriormente podemos transformar esta sociedad delimitada a sociedad anónima. Hay efectos tributarios. En la sociedad de personas quizá habían retiros en exceso. ¿Qué pasa de esos retiros en exceso cuando la convierto a sociedad anónima? Cuidado, hay efectos. ¿Qué pasa si la sociedad anónima la convierto a limitada? ¿Verdad? ¿Qué pasa si divido la sociedad? Cuando divido la sociedad, ya la sociedad anónima nace, otra sociedad anónima, de la sociedad limitada nace otra sociedad limitada, los porcentajes son iguales a los que existían antes. En la división de sociedad debe necesariamente quedar la sociedad madre vigente y de ella nace una hija. Tiene que existir dos, no puede morir la empresa madre. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo distribuye el FUT? ¿Hay pérdida? ¿Puedo dividir una empresa con pérdida? En el artículo 94 de la ley 18.046 de sociedad anónima está regido esto, y en la distribución de capitales, en la distribución de un patrimonio. Por lo tanto, si yo distribuyo un patrimonio, ¿puedo distribuir un patrimonio negativo? ¿Puedo distribuir un patrimonio con pérdida? ¿O puedo dejar todos los activos en una empresa y los pasivos en otra empresa, dejando negativo esa segunda empresa? Bueno, el servicio se ha pronunciado al respecto y son cosas a considerar. Y a considerar desde el punto de vista económico, como comencé mis palabras, dado que si no lo considero, voy a tener un efecto probablemente fuerte de impuestos a pagar por no haberlos considerado. Ese es el enfoque que hemos dado a nuestro magíster en planificación tributaria.
al cual los dejo cordialmente invitados. Agradezco que estén en este momento en línea escuchando. Esto va a quedar grabado y lo vamos a dejar disponible para que también lo inviten a amigos suyos, colegas, contadores auditores, ingenieros comerciales, abogados que quieran, que pretendan tener una alternativa como la estamos proponiendo, que es un tema práctico, un tema didáctico con profesionales que hemos y trabajamos en esto, en el día a día, y estamos constantemente estudiando y preparándonos y trabajando. Por lo tanto, experiencia existe y la queremos entregar a ustedes. Nuestro programa es un programa que pretendimos sea el mejor. Tomamos los mejores programas de cada una de las universidades en donde hemos sido alumnos y donde hemos sido profesores y lo hemos mejorado. Por lo tanto, nuevamente agradezco la paciencia de haberme escuchado y los invito a que hagan todas las consultas al área de ventas, al área donde don José Miguel está a cargo con el equipo de venta, para que puedan sacar todas sus dudas, se convenzan y sean parte del equipo de planificadores tributarios de la Escuela Europea de Negocios. Desde ya,